Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de circuitos en paralelo, ¿ok? Bueno, se le conoce así como circuito en paralelo porque tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener una fuente de alimentación y tenemos los dos terminales, un terminal positivo y un terminal negativo, ¿ok? Entonces se le conoce así en paralelo porque todas las cargas o todas las resistencias se van a ir a conectar siempre al terminal positivo y al terminal negativo. Por ejemplo, la resistencia 1 ya se conectó al positivo y al negativo. Resistencia 2 viene y se conecta al terminal positivo. Aquí también está conectado al terminal positivo. Aquí la resistencia N, ¿qué quiere decir? Que podemos tener N resistencias en paralelo. Esta también va a estar conectada a positivo y esta también va a estar conectada a negativo. Entonces, todas las resistencias van a estar en paralelo porque se conectan solamente a dos terminales de conexión. No necesariamente tienen que ser el positivo y el negativo, porque no siempre van a estar conectados a una fuente, pero sí van a estar conectados a dos terminales. Eso es un circuito en paralelo, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué características tiene un circuito en paralelo, o más bien, cómo se comportan nuestras variables de corriente, voltaje y resistencia en un circuito en paralelo. Bueno, pues vamos a empezar por la corriente. Fíjense aquí, vamos a tener aquí una corriente total, ¿ok? Esta corriente total va a tener que pasar sobre las tres resistencias o el número de resistencias que tengamos, ¿ok? Por lo tanto, aquí va a existir una corriente 1, aquí va a existir una corriente 2 y aquí va a existir una corriente N, ¿ok? ¿Están de acuerdo que en este punto todas estas vuelven a coincidir? Todas vuelven a salir en este punto. Por lo tanto, la corriente que vuelve a llegar otra vez a este punto sigue siendo la corriente total, ¿ok? Ahora, ¿qué característica tiene la corriente? Pues que la corriente se divide entre el número de ramas que se tenga en el circuito. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que tengamos en nuestro circuito. Y podríamos expresar esta fórmula. Corriente total va a ser igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente N, ¿ok? Entonces, primera característica, la corriente aquí ya no es constante, la corriente se divide. Ahora, vamos a ver cómo se comporta el voltaje. El voltaje nos dice que ahora es constante. ¿Por qué va a ser constante el voltaje? Por lo que habíamos dicho al principio. Como están compartiendo los dos terminales, tanto positivo y negativo, por lo tanto el voltaje siempre va a ser constante, ¿ok? Entonces, el voltaje total, que sería este, va a ser igual al voltaje 1 que tengamos aquí, al voltaje 2 que tengamos aquí y al voltaje N, ¿ok? Entonces el voltaje es constante. Ahora vamos a analizar cómo se comporta la resistencia. Bueno, ya que tenemos un circuito en paralelo, lo podemos sustituir por un circuito equivalente. Recuerden, en el circuito equivalente siempre vamos a tener el voltaje, en este caso voltaje total, y vamos a tener una sola resistencia, la cual le denominamos resistencia total o resistencia equivalente. En un circuito en serie habíamos dicho que era una suma algebraica. Aquí ya no es una suma algebraica, ¿ok? Sino es el inverso de las sumas inversas de las resistencias. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia equivalente, voy a utilizar esta fórmula, que es 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn, ¿ok? Entonces, estas son las tres características que tiene un circuito en paralelo. La corriente se divide, el voltaje es constante y para calcular la resistencia equivalente aplico
esta fórmula general. Hay una fórmula que se utiliza solamente cuando tenemos dos resistencias, ¿ok? Pero esas se las presento en el siguiente video.